Muy buenos días, pues estamos una vez más en este Ecos de el Patrimonio Mundial de San Miguel de Allende. Hoy nos acompaña el licenciado en Historia con maestría en Investigación Educativa, es especialista en Antropología Cultural y es doctor en Turismo. El doctor José Eduardo Vidaurri Arechiga es el cronista de la ciudad capital, Guanajuato. Lalo, buenos días. Estamos con la intención de eh, que las personas que vivimos en San Miguel mm, pongamos en valor lo que tenemos, ¿no? Ustedes ya entraron desde 1998 y, Yo sí. y nosotros lo hicimos hasta el 2008, ¿no? Entonces, ¿pudieras contarnos cómo fue el ingreso de Guanajuato a la lista del Patrimonio Mundial? Sí, profesor Luis Felipe, muchas gracias en principio por la invitación como colega cronista de nuestra ciudad hermana San Miguel y en atención a esta celebración que nos llena de júbilo, una ciudad hermana, una ciudad del estado de Guanajuato que es también como nuestra querida capital, la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, pues ciudades que están integradas a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, pues por todo este conjunto de virtudes, de atributos, ¿no? Y sí, en efecto, nosotros tenemos un proceso muy largo también para poder lograr que Guanajuato sea incorporado a la lista del patrimonio mundial. Yo te referiré así de manera muy escueta, ¿no? ¿Cómo es que esto ocurre? Guanajuato quedó a principios del siglo XX en una situación terrible. Nosotros arrancamos ese siglo XX con una inundación que arrasó con gran parte de nuestro patrimonio, esta inundación del 1 de julio de 1905 y que dejó una secuela terrible de dolor, además de la destrucción de los inmuebles y cosas de este tipo. Luego, te imaginarás que en 1910, cuando comienza la última gran revolución, pues esto también nos causa ciertos desatinos, va dejando también esta estela de desamparados por todos los efectos que genera un movimiento armado que se extiende hasta la década de los 20 del siglo XX, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos una especie de resurgimiento como el ave fénix, una ciudad, un pueblo casi fantasma, que por ahí de 1922 comienza a arrancar en armonía con este proyecto de conformación de la nueva identidad nacional que se impulsa desde la Secretaría de Educación, todo este tipo de cosas, en una trayectoria muy similar con San Miguel de Allende. Hacia la década de los 30 se integra un comité pro turismo, algo como lo que estaba haciendo allá José Mojica. Hay un montón de personas que también están visitando Guanajuato y José Mojica tiene expresiones muy afortunadas sobre proyectos que luego se echarían a andar también en nuestra ciudad. Pero ya había una preocupación porque Guanajuato recuperara esa fuerza patrimonial, esa atmósfera de magia y de leyenda para impulsar su desarrollo. Luego tenemos, para fortuna de todos los guanajuatenses, una ley estatal de protección de la imagen típica hacia 1953, ¿no? Que es importantísima para que se pueda conservar no solamente nuestras dos bellas ciudades de San Miguel y Guanajuato, sino también pues Yuriria, Salvatierra, Celaya, León, en fin, toda esta gran plataforma de patrimonio cultural que conserva nuestro estado. Llegará 1972 con la Ley Nacional de Protección del Patrimonio, esta que precede, aunque sea por pocos meses, a la Convención de la UNESCO de la Protección del Patrimonio Mundial, y eso será el pretexto porque en 1972 también nosotros arrancamos con el Festival Internacional Cervantino, ya posicionando a Guanajuato como una ciudad en el abanico internacional, y para 1982 la Presidencia de la República hizo la declaratoria de zona de monumentos históricos. Prácticamente
toda la ciudad de Guanajuato. Se hace un primer catálogo. Y luego llegará, por fortuna, en ese 1988, por iniciativa de ICOMOS México, con un equipo integrado por profesores que formaban parte de la plantilla de la Universidad de Guanajuato, como el doctor Salvador Díaz Berrio, que había sido en la década de los 60, 1963, por ahí, junto con el arquitecto Víctor Manuel Villegas y con una gran pues nómina de arquitectos de primerísimo nivel, intelectuales muy bien formados, los impulsores de una maestría en restauración de sitios y monumentos, la primera en América Latina y una de las primeras también en el mundo. Entonces ahí había como esa necesidad de empezar a buscar instrumentos que protegieran nuestro patrimonio, que coadyuvaran a la conservación del mismo y también, como lo has referido, pues que pudieran poner en valor esto. Se integra el expediente, este expediente es aprobado en la Convención de 1988, hace 32 años, y el documento llega oficialmente a Guanajuato el 9 de diciembre de 1988. Evidentemente era muy temprano para pensar que existiera ya una plataforma de expertos patrimonialistas. Toma en cierta medida por sorpresa a muchos, pero por iniciativa de algunas figuras importantes como el querido maestro Isauro Rionda Reguín, se forma una asociación, Guanajuato Patrimonio de la Humanidad AC, que hoy por hoy sigue haciendo un extraordinario trabajo en beneficio del patrimonio de toda la entidad. Y digamos pues que a grandes rasgos esta fue un poco la secuela de acontecimientos que van acompañando la integración de un expediente técnico que permite que Guanajuato sea reconocido como San Miguel por su carácter de excepcionalidad, que este es un factor importantísimo, me parece que es el más importante, ¿no? Porque todas las ciudades son, digamos, las ciudades históricas como las nuestras, que son ciudades vivas, a diferencia de los sitios arqueológicos que podríamos llamar ciudades muertas, entre comillas, pero estas que tienen una dinámica muy constante que requiere de una protección distinta. Y ese rango de autenticidad, pues, es lo que permite que se tomen las medidas necesarias para proteger de la mejor manera posible nuestro patrimonio. Creo que lo que mencionabas acerca de José Mojica, que es foráneo para nosotros, ¿no? No es sanmiguelense de origen, pero hasta 1940, cuando se va a Lima, Perú, que a ti te encanta, fue un periodo muy glorioso para San Miguel porque dentro de las muchas actividades que realiza, se conforma a partir de su idea el grupo de la Sociedad Amigos de San Miguel, que efectivamente trae muchos beneficios, además de muchos invitados, que son los que se empiezan a convertir en voceros de lo que tiene San Miguel, ¿no? Entonces empiezan a llegar una serie de si no extranjeros, cuando menos, sí foráneos, como José, el gran orfebre tapatío, Pepe Ortiz, y después también de Perú llega don Felipe Cocido del Pomar, en fin, una serie de personalidades que se avecinan en San Miguel. Y se empieza a dar en aquella Escuela Universitaria de Bellas Artes, empiezan a darse licenciaturas en arte y posteriormente en los 50 ya se hace lo que es el Instituto Allende, también impulsado por Felipe Cocido del Pomar. Pero ciertamente la maestría de restauración, que como dijiste ya, es la primera en América y que hoy tiene una serie de hijos, abejas que andan trabajando. Por desgracia no se pudo sostener la maestría que se había arrancado aquí en San Miguel, nada más tuvimos una generación, pero esto da pie para que San Miguel y Guanajuato adquieran el rango que les corresponde, y esto dicho sin ambajes, porque pues es la realidad. Tú comentabas en alguna ocasión conmigo acerca de la guía Campbell's, no sé si quisieras referirte así muy rápidamente acerca de la importancia que tiene
esa mención. Claro, se trata de un acontecimiento fortuito del cual nosotros los guanajuatenses, digamos, ¿no? Los de San Miguel, los de Guanajuato, los de Celaya, los de León, no éramos tan conscientes de lo que estaba ocurriendo. Como lo sabemos, el asunto de la vocación original de Guanajuato es la minería. Esta minería también es un poco como una suerte de azar, ¿no? A veces te va muy bien si encuentras un clavo, un filón por ahí que te dé mucha plata, pero también tenemos temporadas terribles en donde todo se va a la bancarrota y esto se convierte en un pueblo fantasma. Entonces, Guanajuato ha tenido esas subidas y esas bajadas, ¿no? Terribles. Entonces, cuando se puede consolidar de alguna manera una cierta estabilidad, una paz duradera, aunque sea por un periodo que ocurre por allá de fines del siglo XIX, hay una fuerte inversión norteamericana que reactiva la minería. Esta inversión norteamericana va a traer a sus propios técnicos que manipularán, manejarán la maquinaria y vendrán acompañados de la energía eléctrica, que es algo importante porque ya hablaba de una modernidad para su momento, ¿no? Que además luego también tendrá sus implicaciones que habrá que entender estas contradicciones del desarrollo que nos han estado acompañando permanentemente con todos los efectos que a muchos no les gustan, pero que son a veces consecuencias naturales de ese desarrollo. Bueno, el punto es que estos técnicos norteamericanos van a traer sus hábitos, sus costumbres, por ejemplo, ya no se requieren esas grandes extensiones de las haciendas de beneficio para trabajar el metal, ahora se hace con molinos eléctricos, se hace con maquinaria que tiene más fuerza, digamos, que la de las mulas dando vueltas a esos viejos molinos. Y estos técnicos entonces dispondrán de espacios al aire libre, como son los patios de las haciendas de beneficio, en donde pueden jugar béisbol. Por eso es que Guanajuato es también uno de los primeros lugares en el país en donde se jugó béisbol, o introducen el consumo de la cerveza, o en sus ratos libres, y aquí es en donde viene esta parte interesante, está de moda para ellos que pueden adquirir cámaras fotográficas, salir y retratar los bellísimos paisajes de nuestra ciudad, estos rincones que nos ofrecen las ciudades mexicanas, y estas fotografías, una vez reveladas, servían como una especie de tarjeta postal, porque en la parte de atrás le mandaban pues los mensajes: querida tía Rosy, este es Guanajuato o San Miguel, la ciudad en donde vivo, es muy bonita, tiene una estampa típica y ojalá la puedas conocer. ¿Qué provocó eso? Que los empresarios, naturalmente que lucraban con el paso de la vía del tren, incluyeran en las guías turísticas como la guía Campbell's, que se publica en 1890, y en la de 1891 ya vienen referenciados lugares como Guanajuato, como San Miguel, como León. Y además lo más espectacular es que en 1891, en esa edición, están promoviendo que hay algunos espacios imperdibles como el Teatro Juárez, como el Monumento a la Paz, como los grandes templos de Guanajuato, y luego les dice por ahí que no se pueden perder el macabro espectáculo que representan las momias de Guanajuato. Entonces, ¿qué es eso? Un descubrimiento fortuito de la vocación turística que con el tiempo se convertirá, cuando atravesamos estos momentos de crisis, en una alternativa para paliar la deteriorada economía de una ciudad minera. Y algo similar pasa en San Miguel, porque eso es lo que nos va a permitir que empecemos a jalar de la cuerda del turismo para poder lograr un desarrollo económico complementario a nuestras actividades económicas de origen. Yo creo que la vocación de San Miguel también, pues como parte importante en el Camino Real de Tierra Adentro, que nos dará también en el 2010 nuevamente, ahora sí que la ratificación de ser un sitio muy especial dentro del camino, hace que pues tengamos una serie de visitantes, aunque sea o sí que de pisa y corre, por las ventas y por el refugio pues no militares, porque no eran militares los que estaban aquí en aquellos espacios, pero cuando menos sí la vigilancia real que se daba a este camino. Pero, ¿qué tan vigente es hoy en día los conceptos que tiene Humboldt en su viaje por nuestras tierras?
Bueno, Humboldt, que es previo, Humboldt está a principios del siglo XIX, es un observador extraordinario de la realidad que pasa en esa época en nuestra sociedad, ¿no? No hay que perder de vista que viene ya con un propósito un poquito más avanzado que el del viajero ilustrado del siglo XVIII, sino que ya tiene un muy particular y muy claro interés científico por conocer a partir de la observación directa la biodiversidad que existe en los territorios, por conocer algunos aspectos de la capacidad extractiva, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, de la minería. Humboldt está sorprendido de cómo una ciudad con tantas contradicciones, estas contradicciones que menciono del desarrollo, porque si bien es cierto que la minería ha dejado mucha riqueza, también ha dejado una estela de enfermedades en generaciones y ha sido muy difícil controlar los atentados ecológicos que ha generado en diferentes momentos de nuestra historia y sigue siendo un problema muy serio esto. Entonces Humboldt observa, por ejemplo, que la ciudad tiene instalaciones espectaculares, por ejemplo, en materia de educación. A él le corresponde hacer una visita al colegio que en esa época funcionaba muy bien y queda sorprendido de los adelantos científicos que se enseñaban a los alumnos o de las grandes edificaciones de corte civil, es decir, estas grandes mansiones de particulares que están en el centro de la ciudad. ¿Qué decir del patrimonio religioso, arquitectónico que es espectacular, cosas de ese tipo? Pero también queda sorprendido por el maltrato al que son sometidos los mineros. Él hace denuncias muy puntuales y dice que son tratos inhumanos, excesivos, que los tratan como animales, que no se dan condiciones de equidad. Entonces está haciendo una denuncia muy importante, pero a Humboldt también le sorprende mucho la cantidad de viajeros que pasan por las ciudades del Bajío, ¿no? Esta región que está integrada desde siempre por parámetros de la economía complementaria, por parámetros de una serie de expresiones culturales como las tradiciones que compartimos, como el culto a determinados santos o la celebración de las temporadas muy particulares del inicio de la cosecha, el fin de la cosecha, en fin, ¿no? Es decir, Humboldt pues, es un observador importantísimo que se da cuenta que hay un flujo de viajeros ya muy fuerte, que no son turistas propiamente, pero que apuntan a que quedan sorprendidos con la belleza y la grandeza de nuestras ciudades. En, en esa denuncia está ya el adelanto de que si no se pone fin a ese, eh, pues lo calificaste de gran eh, pues tragedia para muchas de las personas que colaboran en las minas, pues vendrá pronto un estallido, ¿no? Lo anticipa. Eh, con respecto a las tradiciones, el doctor Gamarra, cuando le solicitan que sea San Miguel, que haga un informe y lo elabora el doctor Gamarra del oratorio, que después también estará en Guanajuato, eh, el doctor, cuando menos lo enuncia en la entrada, en la introducción de su libro, y dice que es imposible que con las jornadas tan drásticas que tienen los trabajadores pudieran haber conservado sus tradiciones. Y pese a ello, pues vemos que pasada la temporada negra en contra de ellos, pues tenemos ciertamente una gran cantidad de tradiciones y sobre todo, bueno, pues en nuestra ciudad no falta barrio, comunidad que esté festejando cada fin de semana alguna cosa, ¿no? Entonces, creo que ha sido también una gran sorpresa para los visitantes de nuestras ciudades esa idea de que cómo es posible que todavía se sigan haciendo ese tipo de cultos, ¿no? Por ejemplo, las velaciones, el creer todavía en esas ofrendas a los ancestros a través de los úchiles, en fin, una serie de atractivos que tienen nuestras ciudades y que, pues, Guanajuato es el único estado, digo, sí, es el único lugar que en el estado, o México es el único país que tiene dos ciudades así, ¿no? En, bueno, como patrimonio.
integradas a la lista del patrimonio mundial. Es un reconocimiento extraordinario porque yo insisto que lo que se valora es la excepcionalidad, ¿no? Es decir, todas las ciudades son producto de esa creatividad, de ese ingenio de la humanidad, pero en algunas ocasiones se da de forma excepcional, como es el caso de San Miguel y el caso de Guanajuato. Por eso es que sorprende a propios y extraños todos los días, aunque tengamos toda la vida viviendo en estas ciudades, nos sigue sorprendiendo, ¿no? Y bueno, en el caso que refieres de la tradición, es indiscutible, es parte, es un todo lo que se reconoce, no solamente es la estructura arquitectónica, ese conjunto de bonitas fachadas o de bonitos interiores, no, 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 es eso y el poder conservar una dinámica que hace que esa expresión se mantenga vigente, que se mantenga viva, ¿no? Yo puedo pensar rápidamente cómo en Guanajuato se sigue celebrando desde 1557, por ejemplo, el arribo de la imagen de la Virgen María, que muy pronto adquiere una advocación propia y le llamamos Nuestra Señora de Guanajuato. O qué decir de estos 404 años que tenemos celebrando a San Ignacio de Loyola, Huelva. claro, la primer población en el mundo. Ni siquiera era santo y acá ya era el patrono de la ciudad, ¿no? Ajá. O piensa uno en las fiestas de San Juan y Presa de la Hoya, o piensa uno en la celebración de San Antonio, el caso de Guanajuato, el caso de San Miguel, que comparten mucho la proximidad, la fiesta de los locos que tú has estudiado con mucha profundidad, ¿no? Estas fiestas de los barrios, estas expresiones de las milicias de San Miguel Arcángel, estas danzas tan extraordinarias que sorprenden, por ejemplo, a mí siempre eso me ha causado una impresión muy, muy, muy grata y muy confusa cuando uno estudia la figura de un personaje como don José Chávez Morado, que en alguna temporada de su vida se va a radicar a San Miguel y dice que él no conocía el agreste norte del estado de Guanajuato y se sorprende por toda esa fuerza de la tradición, de la expresión cultural viva, ¿no? De esa presencia tan viva, tan constante de la cultura otomí, de las expresiones de chichimecas, de las expresiones mestizas, y luego se viene a Guanajuato a vivir y hace esa maravillosa labor en pro del patrimonio cultural como un personaje que encabeza grupos que van a fundar museos como el de la Londres, como el Museo del Pueblo, en fin. O sea, son figuras que se enamoran del patrimonio y que nos dejan por herencia un compromiso bastante fuerte que tiene que ver con la conservación y con la puesta en valor y, bueno, para el caso de nosotros como cronistas que tenemos una función además que es la de divulgar particularmente a las nuevas generaciones, a todas, pero en especial a las nuevas generaciones, la importancia y la trascendencia de mantener en el mejor estado posible la tradición, el patrimonio arquitectónico, cualquiera de las cosas que conforman nuestra cultura. Yo creo que hay una gran necesidad de que concretamente hablaría de San Miguel de Allende, nos apropiemos de la importancia que tiene el nombramiento que se recibió en el 2008 y que posteriormente se ratifica en el 10 y que lo celebraremos pues ya próximamente el 1 de agosto. Pero en ocasiones estamos en contra del turismo. Creo que todos estaríamos de acuerdo con que ese turista que viene y como depredador, pues no es bien visto en ninguna parte, ¿no? Pero ciertamente hemos tenido un turismo a veces muy especial, como Chávez Morado y como muchos otros artistas que vienen a ser maestros en la Escuela Universitaria de Bellas Artes. Estaría hablando de los finales de los 40 y que después pues hacen una labor de promoción intensa y convencidos de las bellezas que tiene la ciudad. Y yo creo que ciertamente instituciones como las que ellos crearon son el motivo de que se pudiera defender a nuestras ciudades de, pues de ya de por sí, modificadas por el progreso, así entre comillas, que se va teniendo, pero también aspirando a un turismo más culto,
más interesado en la apreciación de los valores que tienen nuestras ciudades. Lalo, para ir cerrando esto, tú como especialista del turismo, en esta parte, ¿cómo ves el turismo que tenemos en nuestras ciudades? Bueno, yo creo, sin duda, comparto muchos de los aspectos que has referido en torno al fenómeno del turismo, pero también entiendo que este turismo como fenómeno social se ha ido incrementando, es cada vez más frecuente y parece que lo que nos causa mucho trastorno a ciudades como Guanajuato, como San Miguel, bueno, y aquí no hay que perder de vista que el hecho de que ambas ciudades estén incorporadas a la lista del Patrimonio Mundial implica o abre la posibilidad de que tengamos ese contacto, esa experiencia con otras ciudades que también lo son, como en el caso de España, que se parecen tanto a las nuestras y que padecen tan igual que nosotros los problemas de la masificación del turismo, para solicitar esa cooperación y esa asistencia técnica. Yo creo que fundamentalmente lo que nos ha fallado es un poco la gestión del fenómeno turístico. Hemos puesto poca atención en la importancia que representa la investigación del fenómeno turístico. Debemos de procurar ese acercamiento cada vez mayor a las universidades, a los centros de investigación que se ocupan del fenómeno turístico, porque el turismo debe de ser un aliciente para todos, y cuando hablamos de la gestión estamos pensando en cualificar la experiencia turística. Y cualificar la experiencia turística habla de que nosotros los residentes estemos a gusto, nos podamos sentir muy bien de estar recibiendo y de estar atendiendo a los visitantes, y que los visitantes se lleven también esa grata experiencia de nuestro trato, porque si no esto genera actitudes hostiles al turismo. Y el turismo por sí mismo, o el turista, digamos, pensemos en cualquier turista, no es el responsable de nuestro hartazgo y de nuestra deficiente gestión de la actividad turística, ¿no? Son, insisto, estas contradicciones del desarrollo. Guanajuato, una ciudad tan rica, la región, una región tan rica como el Bajío, que experimenta en esas contradicciones del desarrollo una crisis que desencadena un movimiento como la Guerra de Independencia, o ahora lo estamos viviendo, no estoy haciendo una analogía ni nada, pero una presencia masiva de turistas en todas partes, ¿no? A excepción de lo que está ocurriendo con la pandemia, que nos tiene en ascuas y que hoy nos permite entonces valorar también la importancia del ingreso económico que genera el turismo. Sí. Son estas terribles contradicciones, entonces tenemos que gestionarlo. Yo creo que nos falta trabajar algunos espacios que no son tan visitados, desconcentrar de las áreas en donde fundamentalmente está, regular el comercio, una serie de exigencias nuevas que tienen que ver, por ejemplo, con el ruido excesivo que se presenta en las ciudades, con la gentrificación, esta excesiva presencia de bares. Parece que es como si los turistas solamente pensaran en beber. Bueno, es probable, pero esa será una decisión de ellos. Nosotros tenemos que hacer una labor para que entren a los museos, no solamente se tomen una foto fuera del museo. Tenemos oferta museográfica muy amplia. Guanajuato tiene más de 20 museos, teatros, en fin, eventos culturales. Es decir, nosotros somos los que tenemos que mostrar la oferta que hemos preparado para ellos, y no dejarlos entonces que lleguen y se pierden solamente o se queden navegando ahí en estas áreas que podríamos llamar turiductos, ¿no? Sí, claro, y entonces luego esto nos provoca que empecemos a alterarlos para condicionarlos en beneficio de ellos, y entonces estamos disneyficando la imagen de nuestras ciudades. Entonces tenemos que ser muy respetuosos y muy cuidadosos, pero eso se hace solamente a través del diálogo y del trabajo en equipo, escuchando prácticamente a todos los actores, involucrando a todos y deshaciéndonos mucho de esto que nos hace demasiado daño, de manejar intereses que están por encima de eso, ¿no? Intereses que tienen que ver con colores o que tienen que ver con causas muy particulares de alguien, sino pensar de forma objetiva en la cualificación de la experiencia turística para residentes y para visitantes. Porque si no les ofrecemos ciertamente productos turísticos de otro nivel, a veces pensamos egoístamente que nada más nos interesa el turismo que llega a San Miguel y que se quede en San Miguel, y creo que se le debe de ofertar como en una
concepción regional lo que tenemos por acá, ¿no? Porque Claro, claro. coincidimos totalmente con que no es posible que un turista pues se la pase estando en el jardín o viendo la parroquia, ¿no? Entonces, Claro, hay, claro. hay una serie afortunadamente, de zonas arqueológicas, por ejemplo, aquí de San Miguel, el Agua Espinosa, que anteriormente era pues un lugar a donde ocurríamos los lugareños los fines de semana, pero hay una depredación que prácticamente terminó con el espacio. La pirámide que está ahí, pues está muy deteriorada, ha sido saqueada. Sin embargo, el INAH, por desgracia, no tiene la capacidad, digo yo, para poder proteger todos esos sitios que pudiéramos presumir, porque no solamente a partir de la llegada de los españoles, pues se vio que la frontera estaba en el río Lerma, sino que tenemos afortunadamente muestras de la cultura que se asentó durante algún tiempo y que tal vez por la sequía o alguna otra causa se fue retirando hacia lo que es la parte mesoamericana. Pero sí creo que falta una mayor integración en los intereses sin que esto sea motivo de una intervención administrativa, sino verlo totalmente ajeno y como una exclusiva eh, interés de parte de las ciudades para que no nos quedemos nada más con el turismo que ocasionalmente llega. Y por una parte, creo que también lo bueno de esta pandemia es ver eso, porque creo que las dos ciudades específicamente o especialmente estamos sufriendo la falta del ingreso que, aceptémoslo o no, dejan los turistas. Claro, es que evidentemente estábamos acostumbrados a pensar, como con la presencia masiva de turistas, que teníamos de dónde escoger y que entonces podríamos desinteresarnos de algunos y preferir a otros y cosas de ese tipo. Y hoy nos damos cuenta que no. Hay una parte en esto que refieres que es importantísima, que tiene que ver con la conciencia y la sensibilidad ciudadana. Es decir, la responsabilidad de velar por todo este patrimonio. En el caso de Guanajuato tenemos un poquito más de 800 inmuebles catalogados y cosas así, pensando solamente en los que entran en los parámetros de INAH, porque luego si recordamos lo que ocurre de 1900 en adelante, no está integrado a los catálogos y merece en muchos casos ya estar incorporado porque le correspondía a Bellas Artes y estas dificultades ahí técnicas de las jurisdicciones, ¿no? Pero a quien más le debe de interesar es a la ciudadanía. Los inmuebles tienen un dueño, las autoridades no pueden hacerse cargo del mantenimiento, es difícil. Los dueños luego quieren hacer, en muchos casos, no todos, adaptaciones que implican la alteración muy evidente de los inmuebles y eso acaba con la autenticidad. Tenemos que ser muy creativos en esta etapa y aprovechar el impasse que nos está proporcionando la pandemia para reflexionar sobre muchos temas, empezar a planificar de mejor manera, a diseñar productos integrales que incorporen Guanajuato, San Miguel, Celaya, ¿no? Pues toda esta riqueza que tenemos por ahí y empezar también a recuperar mucho esta autenticidad, porque de pronto nos da también por llenarnos de establecimientos que ofrecen muchas cosas que no tienen que ver con nosotros, ¿no? Entonces también es momento de recuperar nuestra artesanía, nuestra gastronomía, nuestra expresión muy particular en todos los sentidos, nuestra música, estamos invadidos por una serie de elementos que no se corresponden. Parece de repente que uno está en los mochis y uno dice, pues esa música, no, no, y lo digo con todo respeto, pues. Sí, sí, sí. Hay O los gusto para todos. Sí, ¿no? Entonces dices, aquí tenemos una expresión que bien puede ser aprovechada, además con una estrategia de fortalecer nuestra identidad, nuestra cohesión social y el orgullo que representa para todos pertenecer a este magnífico estado de Guanajuato, con dos ciudades patrimonio de la humanidad, reconocidas por su excepcionalidad, insisto, eh, eh, este, que debe ser aprovechado en una mejoría de nuestra calidad de vida, ¿no?
Ya pensaremos luego en el tema del nivel, pero el tema de la calidad también es importante. Y que también, como ya lo dijiste, es responsabilidad de la ciudadanía. No solamente debemos quejarnos de las decisiones que toman las autoridades, sino también hacer sentir, hacer ver que la ciudadanía es responsable y no se debe de pensar exclusivamente en un interés mezquino de hasta dónde yo puedo avanzar para obtener un mejor ingreso, porque estamos siendo los depredadores mismos de la riqueza que nos heredaron y que no es nuestra, ¿no? Entonces, creo que esta sensibilidad nos ha fallado en algunas poblaciones. Para terminar, ¿hay alguna ciudad mexicana que te gustaría que hubiera estado o que estuviera más adelante como parte del patrimonio? Qué pregunta tan comprometedora. Sí. Pero yo creo que muchas ciudades mexicanas merecerían estar en esta lista. Me parece que el comité ha decidido también darle un poco la vuelta a la página y empezar a observar otras expresiones. Hemos visto, por ejemplo, en la última década se ha fijado más en la expresión del patrimonio intangible. Natural. Sí, el natural, el mixto, ¿no? El intangible lo ha hecho muy bien en el caso de la gastronomía, por ejemplo, y recordando que Guanajuato ya se logró a través de un gran trabajo en equipo que el estado de Guanajuato reconociera a su propia gastronomía como un bien cultural de interés público, ¿no? Eso es muy reciente, es del 2018, hace 2 años apenas, y nos falta incorporar esa riqueza gastronómica en los restaurantes de San Miguel, de Guanajuato, de León, de todas partes, ¿no? Porque hay muy pocos que ofrecen esta cosa. Pero en las ciudades, en el caso de México, híjole, es que todas son tan bellas, ¿no? Son tan Especiales. ¿sí? Que merecerían prácticamente andar en esas ligas mayores, pero también debemos de pensar que es posible que medidas de protección jurídicas que representa la inclusión en la lista de una ciudad y el despertar de una conciencia, porque este, pareciera para mucha gente que se trata como de un diploma, ¿no? Este es el diploma que los hace y dices, no, es un montón de compromisos porque implica entonces echar a andar toda una serie de mecanismos para velar por la protección, para identificar, para investigar, para divulgar, para proteger, en fin, es un problema más o menos amplio, ¿no? Pero tenemos pues algunas de las ciudades más bellas de nuestro país en la lista, a lo mejor sí faltarían algunas, ¿no? Pero pues si ya está Guanajuato y San Miguel, nosotros estamos Mejor nos quedamos así, ¿no? comprometidos ya con esto, ¿no? Sí. No sé si estés de acuerdo conmigo. Hay varias ciudades que he sabido, particularmente en el estado de Chiapas, que son mucho más cerrados en cuanto a la aceptación de los ajenos, digamos, y que han rechazado o que rechazaron en tiempos pasados el reconocimiento de pueblos mágicos que inició la Secretaría de Turismo a nivel federal, pero creo que tiene esa idea, afortunadamente, de la defensa del patrimonio, de la no modificación de la identidad, que nosotros debiéramos también adquirir como población, en lo que ellos ven a futuro, con muy buena visión, digo yo, el hecho de que al llegar el turismo, pues no llega la cultura, sino se va a perder mucho la identidad de ellos. Sí, un ejercicio colonizador que lo tiene, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, es probable, no estaría tan de acuerdo, más bien nos falta un poco la reflexión sobre la gestión, yo insisto, ¿no? No tenemos que tenerle miedo al turismo. Guanajuato y San Miguel son dos ciudades que están muy acostumbradas a ello, y luego a veces tenemos una orientación a pensar a la inversa. Mira, por ejemplo, cuando se lanza el decreto presidencial a través del cual se crea el Festival Internacional Cervantino, uno de los propósitos es promover el turismo, ¿no? ¿Sí? Y
cuando se hace la declaratoria o la integración de Guanajuato a la lista del Patrimonio Mundial, lo que se busca es la protección de la cultura, es decir, son a la inversa, pero Sí, para muchas de las personas lo que ocurre es que la declaratoria de patrimonio es como un gran escaparate, es como un espectacular mundial para promover el turismo y no es precisamente eso. Y el cervantino se piensa, es que es la cultura, y dice, bueno, es a la inversa un poco, ¿no? Es decir, es aprovechar. No deberían de estar peleadas, ese era una relación muy conflictiva antes, ahora parece que hay un acercamiento mayor, pero podríamos entender que precisamente el fortalecimiento de la identidad, la recuperación de la autenticidad, la seducción que deben de experimentar los inversionistas en el ámbito turístico para reconocer primero la gran fuerza cultural de la región en donde están invirtiendo, sea la razón para conservar la autenticidad, porque no necesitamos que nos traigan la comida de otro país, no, necesitamos que se hagan las cosas con lo que tenemos aquí, porque el turista lo que viene a buscar es eso, no viene a buscar una versión de comida extranjera, ¿no? Viene a ver qué comen en Guanajuato, qué comen en San Miguel, qué producen los artesanos de San Miguel, qué se produce en la región. Eso es un poco lo que viene a buscar, ¿no? claro, que no encuentre en cualquier parte lo que viene a ver aquí, ¿no? Lalo, no sé si nos daría tiempo, porque pues es corto el espacio que tenemos y los temas son muy amplios, pero tu especialidad también es algo que degustas muy bien y te ha encantado, incluso tienes un programa de la radio, ¿no? En donde hablas acerca de la cuestión gastronómica. ¿Cuál es el atractivo gastronómico que se le puede ofrecer al visitante en Guanajuato, en San Miguel? Sí, bueno, tenemos una cocina que por su naturaleza es histórica, es decir, tiene un nexo muy particular con cada uno de los diferentes periodos del devenir humano en esta región, ¿no? Es decir, hay elementos de la época prehispánica, hay elementos del mestizaje que se produce durante la conquista y la colonización, hay elementos que tienen que ver ya con la presencia de otras culturas como esa inversión francesa que se da durante el siglo XIX o la inversión británica o la presencia norteamericana, es decir, se va correspondiendo a su momento. Es una cocina, la cocina guanajuatense, que también es simbólica, es decir, se prepara, como tú lo referías bien, por ejemplo, para la celebración del 15 de mayo, ¿no? El inicio de la temporada de la siembra, ¿no? Con San Isidro Labrador, por ejemplo, o tenemos esta cocina temporal para la Semana Santa, para la Navidad, para el Día de Muertos, es decir, es simbólica, está ligada a estos elementos que nos ayudan a construir una cosmovisión, y es simbólica porque tenemos una comida espectacular para las bodas, para las primeras comuniones, para las confirmaciones, en fin, y es además una cocina popular, tiene un fuerte arraigo, anda por ahí en los mercados, en las calles, en todas partes, y bueno, si a eso le sumamos entonces que tenemos una fuerte presencia chichimeca en el norte del estado, una fuerte presencia otomí en las riberas de Laja y mucha extensión más, una fuerte influencia purépecha por nuestra colindancia sureña con el estado de Michoacán y una fuerte cocina mestiza que se da en todo esto que llamábamos antes el granero de la Nueva España, el Bajío, que hoy es el corredor industrial, pero atrás de las industrias están los grandes sembradíos que tienen pues los mejores chiles, los mejores espárragos, las mejores alcachofas. Tenemos productos agrícolas de primerísima calidad en nuestro estado. Entonces, con todo ello, lo que se puede hacer es infinito. Yo pensaría en cosas como, por ejemplo, un fiambre, como por ejemplo las enchiladas tan particularmente especiales que se consumen en esta región. Pensaría, por ejemplo, en todos los platillos que llevan como ingrediente base el joconostle, ¿no? Como el caldo capón, en fin, ¿no? En las tantarrias, pensaría en el caldo michi de Yuriria, pensaría, no, es que hay una diversidad impresionante. Entonces, claro que con el ingenio y la creatividad de nuestros grandes chefs se puede hacer primero una buena capacitación y luego un ejercicio de deconstrucción para poder ofrecer lo más selecto de la cocina guanajuatense en la mesa de nuestros visitantes y, obvio, de nuestros residentes, ¿no?
que sería otro atractivo y además se conservaría esa tradición culinaria que debe de preservarse también dentro de lo inmaterial que tenemos. Claro, claro. Y Lalo, un camino real que nos unía a todas las poblaciones porque los insumos de Guanajuato venían de San Miguel, sí, pues sí, claro, y venían de Celaya, y venían de León, y venían de Silao. Es decir, esta interconexión que además hoy sigue siendo muy buena. Tenemos una muy buena red de comunicaciones en el estado que nos permite, como lo sugieres, la conformación de productos turísticos más racionales, más inteligentes, para poderle sacar un mejor provecho y tratar de reducir esas contradicciones del desarrollo que a nadie le gustan, ¿no? sí, a lo mejor, por ejemplo, una buena comida en un casco de hacienda sería un atractivo turístico en los meses en que la naturaleza nos permite estar al aire libre, que afortunadamente para nosotros, para esta región, pues tenemos un clima excelso, ¿no? Fantástico, sí, fantástico. Y tenemos buen mezcal y tenemos, no, tenemos una serie de ventajas que de verdad son envidiables para otras entidades de la República. Yo creo que esta también debe ser una invitación para que la gente que nos escucha vaya pensando en qué fecha se puede venir a Guanajuato con todas las precauciones ahora en este asunto de la contingencia, ¿no? Claro que sí. Lalo, te agradezco muchísimo el haber aceptado la invitación para pues seguir integrando esta región que tenemos y cubrir esta responsabilidad también de difundir lo nuestro y alegrarnos de estas dos ciudades patrimoniales que tenemos en el estado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Luis Felipe. Pues aquí estamos a la orden, colega, y pues claro, también lleno de júbilo por la celebración en San Miguel y por la celebración en Guanajuato, las dos ciudades hermanas, las dos ciudades guanajuatenses que están en la lista del Patrimonio Mundial. Enhorabuena por ambas ciudades. Muchas gracias. Y gracias. Esto fue todo en estos ecos de el Patrimonio Mundial de San Miguel de Allende. Gracias.